Hello, mis Ready Lovers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpen estas fachas, es que recién me acabo de dar una peinadita sin querer queriendo con agua. Bueno, les comento que estamos aquí listos para traer una nueva historia muy linda, muy bella, porque esa historia yo sé que te va a encantar porque de repente es algo que va contigo. ¿Por qué? Porque de repente te han acusado de algo que tú no has hecho y te terminan perjudicando de algo que tú no has hecho. ¿A quién no le ha pasado? Que le terminen acusando de algo que no has hecho y te perjudique. Pero ¿saben cuál es lo más satisfactorio? Que puedes encontrar a esa persona que te fregó. Lo puedes hacer, porque es justamente lo que va a pasar en esta historia. No hay nada más satisfactorio que encontrar al culpable de tu desgracia. Así que ya sabes que si vienes de Facebook o de TikTok, puedes avanzar hasta el minuto 5, donde vas a continuar con la historia. Pero si eres de aquí, de YouTube, no saltes esta parte sin antes ver esta hermosa y bella carita caribeña. Recuerden que estamos aquí listos para contarte las mejores historias de parte de este pechito. No se diga más en 3, 2, 1, acción. Me acusaron de traicionar a la empresa y mi jefe quiso arruinarme, hasta que apareció el verdadero culpable. Nunca voy a olvidar la cara de mi jefe cuando lanzó aquella carpeta sobre mi escritorio. ¿De verdad pensaste que no nos íbamos a enterar? Toda la oficina se quedó en silencio. El golpe hizo que mi taza de café se volcara encima del teclado, pero nadie se movió, nadie dijo una palabra. Solo me miraban como si acabaran de descubrir que yo era un criminal. Yo ni siquiera entendía qué estaba pasando. ¿Perdón? Mi jefe, Ramiro, estaba rojo de furia. Tenía la mandíbula tan tensa que parecía que le iba a explotar la cara. No te hagas el idiota, Mauro. Abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. Información confidencial de la empresa filtrada a la competencia, contratos perdidos, clientes cancelando acuerdos. Y adivina desde qué cuenta salió todo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Mi correo, mi nombre aparecía en cada documento. Recuerdo escuchar murmullos detrás mío. Sabía que algo raro tenía. Siempre parecía demasiado tranquilo. ¡Qué asco! El problema era que yo llevaba casi 5 años trabajando ahí. 5 años quedándome hasta tarde. 5 años resolviendo errores ajenos. 5 años creyendo que finalmente había encontrado un lugar estable después de pasar por trabajos miserables. Y en menos de 5 minutos, todo se estaba destruyendo. Eso es imposible, dije levantándome. Yo no envié nada. Ramiro soltó una risa seca. Claro. Y seguramente alguien hackeó tu cuenta justo para incriminarte. Sí. Exactamente eso pudo pasar. Pero nadie me creyó. Nadie. Mi compañera Lucía, que hasta hacía unos días almorzaba conmigo todos los mediodías, evitó mirarme. Andrés, el de sistemas, directamente bajó la cabeza. Y ahí fue cuando entendí algo peor. Ya habían decidido que yo era culpable antes de escucharme. Ramiro me señaló la puerta. Recoge tus cosas y lárgate antes de que llame a seguridad. Sentí una mezcla de rabia y humillación tan fuerte que me temblaban las manos. Después de todo lo que hice por esta empresa. Lo que hiciste fue vendernos. Eso me destruyó, porque lo dijo mirándome fijo, como si realmente me odiara, como si disfrutara verme caer. Intenté defenderme otra vez, pero 2 guardias de seguridad aparecieron detrás mío. Toda la oficina observando, algunos grabando con el celular. Jamás me había sentido tan humillado. Mientras guardaba mis cosas en una caja, escuché un susurro detrás de mí. Te dije que no confiaras en nadie aquí. Era Julia, trabajaba en contabilidad. Casi nunca hablábamos, pero esa noche tenía una expresión rarísima, nerviosa. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Miró alrededor antes de responder. Hay algo muy raro en todo esto, y creo que no eres el único al que quieren culpar. Antes de que pudiera preguntarle más, Ramiro gritó desde su oficina. ¡Julia, ahora! Ella se apartó de inmediato, pero antes de irse dejó caer algo dentro de mi caja, un pequeño USB plateado. No dijo una palabra más. Esa fue la última vez que la vi en casi 2 semanas. Y honestamente, ojalá hubiera revisado ese USB mucho antes, porque esa misma noche pasó algo que me hizo entender que esto no era solo un despido. Alguien realmente quería destruirme. Cuando llegué a mi departamento, encontré la puerta entreabierta. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Mi puerta estaba abierta apenas unos centímetros. Yo siempre la cerraba con doble llave. Siempre. Por un segundo pensé que quizá había sido un robo común.
hasta que vi que la cerradura no estaba forzada. Alguien había entrado con llave, o sabía cómo abrirla. Empujé la puerta lentamente. ¿Hola? Nada. Silencio absoluto. El departamento estaba oscuro, excepto por la luz de la cocina, y entonces lo vi. Todo estaba revuelto, los cajones abiertos, la ropa tirada en el suelo, mi laptop rota sobre el sofá, los papeles de mis cuentas desparramados por todas partes. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que no faltaba nada de valor. La televisión seguía ahí. Mi consola seguía ahí. Incluso el dinero que tenía guardado en un cajón seguía intacto. No habían entrado a robar, habían entrado a buscar algo, o a mandarme un mensaje, y el mensaje estaba pegado en la pared de la sala, con marcador rojo. Los traidores siempre terminan mal. Sentí un escalofrío recorriéndome entero. Ahí sí me asusté de verdad. Tomé el celular para llamar a la policía, pero tenía más de 20 mensajes y llamadas perdidas. Mi madre, mi hermana, 2 amigos, y varios números desconocidos. Abrí redes sociales y casi vomito. Alguien había publicado capturas de pantalla donde supuestamente yo negociaba información confidencial con la competencia. Mi foto estaba en todas partes. Empleado corrupto. Vendió a su empresa. Estafador. Incluso habían filtrado mi dirección. Tuve que sentarme porque me faltaba el aire. Todo estaba pasando demasiado rápido. Mi jefe no solo me había despedido, me estaban destruyendo públicamente. Y lo peor era que las capturas parecían reales. Mi foto de perfil, mi correo, mi forma de escribir. Si yo no supiera la verdad, también habría pensado que era culpable. Ahí recordé el USB. Corrí hacia la caja de mis cosas y lo busqué desesperado entre papeles y carpetas. Cuando lo encontré, dudé unos segundos. No sabía si abrirlo era buena idea, pero ya no tenía nada que perder. Conecté el USB en una vieja laptop que tenía guardada. Solo había una carpeta. No confíes en Ramiro. Se me heló la sangre. Abrí la carpeta y encontré decenas de archivos. Correos internos, movimientos bancarios, capturas de transferencias, conversaciones exportadas, y en casi todos aparecía el nombre de Ramiro. Al principio pensé que no entendía bien lo que veía, hasta que abrí un Excel lleno de pagos sospechosos, empresas fantasmas, dinero desviado, facturas infladas, millones desapareciendo durante años. Entonces entendí algo horrible. Yo nunca fui el objetivo principal. Solo necesitaban un culpable perfecto para cubrir algo mucho más grande, y yo había sido el más fácil de sacrificar. De pronto escuché un ruido afuera del departamento, pasos, lentos. Mi respiración se detuvo. Alguien estaba del otro lado de la puerta. Y luego, toc toc toc, 3 golpes suaves, demasiado suaves. Después una voz, «Mauro, abre. Tenemos que hablar antes de que ellos lleguen». Era Julia. Me quedé congelado. Julia jamás me había hablado con ese tono. Sonaba aterrada. Miré hacia la puerta sin hacer ruido. Mi mente estaba gritando que no abriera. Después de todo lo que había pasado en un solo día, ya no sabía en quién confiar. «¿Cómo sé que eres tú?», pregunté desde lejos. Hubo unos segundos de silencio. Porque fui yo quien dejó el USB. Y porque si no me abres ahora, probablemente no volvamos a vernos. Eso me hizo reaccionar. Abrí apenas lo suficiente para verla. Tenía el cabello desordenado, respiraba agitada y llevaba una sudadera enorme como si hubiera salido corriendo de algún lugar. Pero lo que más me impactó fue ver un moretón oscuro cerca de su muñeca. Entró rápido y cerró la puerta. «¿Te siguieron?», preguntó mirando por la ventana. «¿Qué demonios está pasando?», exploté. «Me acusaron de traidor, entraron a mi casa, filtraron mi dirección y ahora apareces diciendo cosas rarísimas». Julia me miró directo, y por primera vez noté que estaba al borde de llorar. «Porque esto nunca fue solo sobre ti, Mauro». Se sentó lentamente y sacó su celular. «Ramiro lleva años robando dinero de la empresa. Yo ya lo sospechaba por los archivos, pero escuchar a alguien decirlo en voz alta hizo que todo pareciera más real. Entonces, ¿por qué me culpan a mí?». Julia tragó saliva. «Porque descubriste algo sin darte cuenta». Fruncí el ceño. Ella abrió una foto en su celular y me la mostró. Era yo, en la oficina, pero no estaba solo. En la imagen aparecía entrando accidentalmente a una sala de reuniones semanas atrás. Recordé ese día. Había abierto la puerta equivocada buscando unos documentos. Y ahí estaban Ramiro y otros 2 hombres que no reconocí. Sobre la mesa había carpetas y mucho efectivo. En ese momento no le di importancia porque Ramiro me gritó que saliera inmediatamente. Pero ahora Julia amplió la foto. Uno de esos hombres era directivo de la empresa competidora. Sentí un vacío horrible. Ellos pensaron que habías entendido todo, dijo Julia. Desde ese día empezaron a vigilarte. Entonces recordé cosas pequeñas. Correos extraños, mi computadora funcionando sola.
Ramiro preguntándome constantemente qué estaba haciendo. Incluso Andrés, el de sistemas, apareciendo demasiado seguido cerca de mi escritorio. Todo encajaba demasiado bien. Esperen. ¿Andrés también está metido? Julia no respondió enseguida. ¿Eso fue suficiente? No. No puede ser. Fue él quien manipuló tu cuenta, dijo al final. Necesitaban pruebas falsas y Andrés tenía acceso a todo. Sentí ganas de vomitar. Andrés era prácticamente mi amigo dentro de la empresa. Habíamos salido a beber juntos. Había conocido a mi familia. Incluso estuvo conmigo cuando murió mi padre. Y aún así me vendió. Golpeé la mesa con rabia. ¿Por qué nadie hizo nada? Julia bajó la mirada. Porque Ramiro tiene contactos muy poderosos. Gente afuera de la empresa también. Personas capaces de desaparecer pruebas. O personas. Ese comentario me dejó helado. ¿Qué quieres decir con personas? Julia abrió la boca para responder. Pero en ese instante sonó mi celular. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar, y otra vez, y otra, hasta que finalmente contesté, harto. ¿Qué quieres? Del otro lado hubo silencio. Respiración, lenta. Y luego una voz masculina que reconocí de inmediato. Ramiro. Escúchame bien, Mauro, dijo con una calma escalofriante. Hay errores que todavía pueden arreglarse, pero depende de cuánto quieras seguir con vida. Julia palideció apenas escuchó la voz. Sentí que el cuerpo se me enfrió completo. Ramiro nunca hablaba así en la oficina. Ahí fingía ser elegante, profesional, el típico jefe estricto pero correcto. Pero esa voz era otra persona, fría, vacía, peligrosa. ¿Me estás amenazando? Pregunté intentando sonar firme, aunque me temblaba la mano. Escuché una pequeña risa del otro lado. Te estoy dando una oportunidad que nadie más tendría. Julia me hizo señas desesperadas para que pusiera el altavoz. Lo hice. Escúchame con atención, continuó Ramiro. Sé que Julia está contigo. Ambos nos quedamos inmóviles. Julia se tapó la boca. También sé que viste los archivos. Un silencio horrible llenó la habitación. Miré hacia las ventanas por instinto. ¿Nos estaban observando? ¿Cómo sabes dónde estoy? Pregunté. Ramiro ignoró la pregunta. Lo único que tienes que hacer es entregarme el USB. Mañana publicaré un comunicado diciendo que todo fue un malentendido. Recuperarás tu trabajo, tu reputación. Todo. Julia negó con la cabeza de inmediato. Pero yo ya sabía que estaba mintiendo. Después de todo lo que habían hecho, jamás nos dejarían ir así de fácil. Y si no acepto, esta vez la pausa fue más larga. Entonces terminarás igual que Tomás. Julia se puso blanca. Literalmente blanca. No, susurró. Fruncí el ceño. ¿Quién es Tomás? Julia empezó a respirar rápido. Ramiro soltó un suspiro al teléfono. Ella nunca te contó esa parte, ¿verdad? El corazón me empezó a latir más fuerte. ¿Contarme qué? Julia dio un paso atrás. Mauro, corta la llamada, pero ya era tarde. Tomás trabajaba en auditoría interna, dijo Ramiro tranquilamente. También empezó ahí a hacer preguntas. También creyó que podía denunciarme. Sentí un nudo horrible en el estómago, porque de repente recordé algo. Hace unos meses un empleado había renunciado de forma inesperada. Todos comentaron el tema durante días. Tomás, nadie volvió a verlo después. Eso fue hace 8 meses, murmuré. Ramiro sonrió. Podía escucharse. Exacto. Julia me arrebató el celular y colgó de golpe. «¡Estás loco!», me gritó. No debías seguir hablando. ¿Qué pasó con Tomás? Ella comenzó a caminar de un lado a otro, desesperada. Encontró pruebas de desvíos de dinero. Iba a denunciarlos. Después desapareció y la empresa dijo que había aceptado un trabajo en otro país. ¿Y tú qué crees? Julia tardó varios segundos en responder. Demasiados. Creo que está muerto. Sentí un golpe en el pecho. La habitación empezó a sentirse más pequeña, más pesada. De pronto entendí que esto había cruzado algo muchísimo más serio que corrupción empresarial. ¿Por qué no fuiste a la policía? Julia soltó una risa nerviosa. Porque uno de los abogados de Ramiro está casado con una fiscal. Eso me dejó sin palabras. Ella abrió otra carpeta del USB y giró la laptop hacia mí. Mira esto. Era un video de seguridad. La fecha era de hacía 3 noches. En la grabación aparecía Andrés entrando a la oficina fuera de horario, acompañado de 2 hombres desconocidos. Luego entraban a mi cubículo y empezaban a conectar dispositivos en mi computadora. Estaban preparando todo, dije. Sí. Entonces el video avanzó unos minutos más, y ahí apareció algo que nos dejó helados a ambos, porque en la esquina de la grabación se veía claramente a alguien observándolos desde el pasillo, alguien escondido, alguien que reconocí de inmediato. Lucía, mi compañera, la misma que evitó mirarme cuando me acusaron, pero lo peor fue su expresión.
No parecía sorprendida, parecía aterrada, y justo antes de que el video terminara, uno de los hombres giró lentamente hacia la cámara, como si supiera que alguien iba a ver esa grabación algún día, y entonces la pantalla se puso negra. Julia cerró la laptop de golpe. No deberíamos seguir viendo esto aquí. ¿Por qué? Pregunté todavía mirando la pantalla negra. Ya saben que tengo el USB. Precisamente por eso, se acercó a la ventana apenas unos centímetros y miró hacia abajo. Entonces retrocedió de inmediato. ¿Qué pasa? No respondió. Corrí hacia ella y miré por la cortina. Un auto negro estaba estacionado frente al edificio, motor encendido. 2 hombres adentro, uno de ellos fumando mientras miraba directamente hacia mi ventana. Sentí un escalofrío horrible. Nos encontraron. Julia agarró mi brazo. Tenemos que irnos ahora. Metí el USB y la laptop en una mochila casi sin pensar. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Pero justo cuando íbamos hacia la puerta, sonó mi celular otra vez. Esta vez era Lucía. Julia y yo nos miramos. No contestes, dijo enseguida. Pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. Contesté. ¿Mauro? Su voz sonaba quebrada como si hubiera estado llorando. Escúchame, no tengo mucho tiempo. ¿Tú sabías todo esto? Silencio. Eso dolió más que cualquier respuesta. No fue como piensas. Te quedaste callada mientras me destruían. Porque tenía miedo, explotó ella. Tú no entiendes quiénes son esas personas. Julia me hizo señas desesperadas para terminar la llamada. Pero Lucía siguió hablando rápido, casi sin respirar. Escúchame bien. Andrés no trabaja solo. Ramiro tampoco. Hay alguien más arriba de ellos. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? La empresa no perdió dinero por casualidad. La están vaciando desde hace años. Usan empleados como chivos expiatorios y luego se detuvo. Escuché una puerta cerrándose del otro lado. Lucía empezó a respirar agitada. ¡Lucía! ¿Qué pasa? Entonces escuché una voz masculina de fondo. «Dame el teléfono». Ella soltó un pequeño jadeo de miedo. «Mauro, si encuentras la carpeta azul, no confíes en...». La llamada se cortó. Sentí el estómago caerme. Intenté devolver la llamada, pero el celular estaba apagado. Julia se veía cada vez más nerviosa. «Tenemos que salir ya». «¿Qué carpeta azul?» «No lo sé, pero si Lucía arriesgó llamarte por eso, debe ser importante». Entonces escuchamos pasos corriendo por las escaleras del edificio, rápidos, pesados, subiendo hacia nuestro piso. Julia palideció. No usan el ascensor. Los pasos seguían acercándose. 1, 2, 3 pisos más arriba. Luego una voz. ¡Abran! Golpes brutales sacudieron la puerta del departamento. Casi la tiran abajo. Mi cuerpo reaccionó solo. Apagué todas las luces mientras Julia agarraba mi brazo y me llevó hacia la cocina. La salida de emergencia. Los golpes se hicieron más fuertes. «Mauro, sabemos que estás ahí». Esa voz no era Ramiro, era Andrés, y sonaba completamente diferente a como lo recordaba. Violento. Desesperado. La puerta empezó a crujir. Julia abrió la pequeña puerta metálica que daba a las escaleras de servicio del edificio. Antes de salir miré una última vez mi departamento. Mi vida entera estaba ahí, o estaba hasta esa mañana. Ahora parecía la escena de un crimen. Entonces escuchamos un estruendo. La puerta principal acababa de romperse, y la voz de Andrés resonó dentro del departamento. «Sepárense y busquen el USB». Julia me empujó hacia las escaleras. Bajamos corriendo mientras arriba se escuchaban muebles cayendo y gritos furiosos. Pero justo cuando llegamos al siguiente piso, mi celular vibró. Un mensaje desconocido. Solo decía, «Si quieres seguir vivo, no confíes en Julia». Me detuve en seco. Julia casi chocó conmigo en las escaleras. «¿Qué haces? Sigue bajando». Pero yo seguía mirando el mensaje. «Si quieres seguir vivo, no confíes en Julia». Sentí un vacío horrible en el pecho. Después de todo lo que había pasado, ya no sabía qué era real y qué no. Julia notó mi expresión. «¿Qué pasó?» Guardé el celular lentamente. «Nada, sigamos». Pero ya había algo roto en mi cabeza, porque de pronto empecé a recordar cosas. Julia apareciendo justo después de mi despido. El USB casualmente cayendo en mi caja, sabiendo demasiadas cosas, llegando a mi departamento exactamente cuando comenzaron las amenazas. ¿Y si todo era una trampa? Seguimos bajando las escaleras de emergencia mientras arriba seguían escuchándose golpes y gritos. Julia respiraba agitada, mirando constantemente hacia arriba. Parecía asustada de verdad, pero también podría estar fingiendo. Cuando llegamos al estacionamiento subterráneo, ella sacó unas llaves. «Por aquí». La seguí entre los autos hasta un sedán gris oscuro. «¿Este auto es tuyo?» «No exactamente». Eso no ayudó en nada.
Subimos rápido y Julia arrancó apenas cerré la puerta. Salimos del edificio justo cuando vi, por el espejo retrovisor, a 2 hombres entrando al estacionamiento. Uno de ellos era Andrés, y tenía sangre en la camisa. No supe si era de él, o de alguien más. Julia aceleró sin mirar atrás. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba mi respiración y el ruido del motor, hasta que ya no pude aguantar más. ¿Quién eres realmente? Ella tensó las manos sobre el volante. ¿Qué? Saqué el celular y le mostré el mensaje, por primera vez desde que todo empezó. Julia perdió completamente la expresión. ¿Quién te envió eso? No cambies el tema. Ella tragó saliva. Mauro. Respóndeme. El auto frenó bruscamente a un lado de la carretera. Julia me miró con los ojos llenos de miedo, pero también de culpa. Eso fue lo que más me golpeó. Hay cosas que no te dije, susurró. Sentí rabia inmediata. Claro que sí, porque estaba intentando protegerte. ¿Protegerme? Me acusaron de traidor, entraron a mi casa y ahora me está persiguiendo media empresa. Julia cerró los ojos unos segundos. Yo conocía a Tomás. El nombre hizo que todo volviera a sentirse pesado. ¿Qué también lo conocías? Ella tardó demasiado en responder. Era mi novio. Me quedé inmóvil. Julia empezó a llorar en silencio. Tomás descubrió lo que estaban haciendo. Quiso denunciar a Ramiro y a los demás. Pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció. La voz se le quebró. Yo fui la última persona que habló con él. Sentí que la rabia empezaba a mezclarse con otra cosa. Confusión, dolor. Entonces todo este tiempo. He estado intentando encontrar pruebas para destruirlos. Miré el USB sobre mis piernas. ¿Por qué no lo hiciste antes? Julia soltó una risa amarga. Porque no sabía en quién confiar. Y porque cada persona que se acercaba demasiado terminaba arruinada, o desaparecía. Eso me dejó callado. La lluvia empezó a caer lentamente sobre el parabrisas. Y entonces noté algo raro. Julia también miró por el espejo retrovisor. Un auto negro, el mismo que estaba frente a mi edificio. Nos había seguido. No, 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 murmuró ella. El auto aceleró, las luces altas nos cegaron por un instante, y entonces sonó un golpe brutal detrás nuestro. Nos acababan de chocar. El impacto nos lanzó hacia adelante con tanta fuerza que pensé que el auto iba a volcar. Julia gritó. Yo me golpeé contra el tablero, y detrás de nosotros el auto negro volvió a acelerar. ¡Se acercan otra vez!, grité. Julia intentó controlar el volante mientras la lluvia hacía casi imposible ver la carretera. El segundo choque fue peor. El vidrio trasero explotó. Por un instante vi el rostro de Andrés detrás del volante del otro auto. Tenía los ojos completamente desquiciados. Ya no parecía el tipo tranquilo de sistemas. Parecía alguien desesperado por borrar todo. «Dame el USB», gritó Julia. «¿Qué? Confía en mí». Sin tiempo para pensar, se lo lancé. Y entonces hizo algo que jamás esperé. Bajó la ventana y arrojó el USB hacia un camión que pasaba al lado nuestro. Me quedé helado. ¿Estás loca? Era lo que querían, gritó. Ahora nos van a seguir a nosotros y no al USB. Y tenía razón. El auto negro volvió a golpearnos, pero esta vez intentando sacarnos del camino. Julia giró bruscamente hacia una salida secundaria. El auto derrapó. Por segundos pensé que moriríamos ahí, pero logramos entrar a una vieja carretera industrial casi abandonada. Detrás nuestro, Andrés seguía persiguiéndonos, y cada vez estaba más cerca. Entonces Julia frenó de golpe frente a un almacén enorme y oscuro. ¡Baja! ¿Qué? ¡Baja ya! Corrimos bajo la lluvia hacia el interior del lugar. Apenas entramos, Julia cerró una pesada puerta metálica. Mi respiración estaba fuera de control. ¿Dónde estamos? Julia no respondió. Solo empezó a buscar algo desesperadamente entre cajas viejas. Entonces, las luces del almacén se encendieron solas, una por una, hasta iluminar completamente el lugar. Y ahí lo vi. No era un almacén abandonado. Era un archivo. Miles de documentos, computadoras, discos duros, fotografías, toda una operación escondida. ¿Qué demonios es esto? La verdadera empresa, dijo una voz detrás mío. Me giré de golpe y sentí que el mundo se detenía, porque el hombre que acababa de aparecer estaba vivo. Tomás, el supuesto desaparecido. Julia empezó a llorar apenas lo vio. «Lo lograste», susurró ella. Yo no entendía nada. «¿Tú estás vivo?» Tomás se veía más delgado, cansado, con barba y una cicatriz en el cuello. «Ramiro creyó que me había matado», dijo. Eso fue lo mejor que pudo pasarme. Mi cabeza daba vueltas. No entiendo nada. Tomás caminó hacia una pared llena de fotos y papeles. Políticos, empresarios, directivos, transferencias millonarias.
La empresa nunca fue solo una empresa, Mauro. Era una red para lavar dinero y mover información ilegal entre varias compañías. Sentí un escalofrío. Y cuando empezaron a sospechar de ti, continuó, Julia me contactó. Supimos que ibas a convertirte en el siguiente chivo expiatorio. Entonces escuchamos motores afuera. Muchos. Tomás sonrió apenas. Perfecto. Llegaron justo a tiempo. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Entraron vehículos, luces, hombres armados. Por un segundo pensé que era el final, hasta que escuché. Policía Federal, nadie se mueva. Todo ocurrió demasiado rápido. Andrés intentó escapar y terminó reducido contra el suelo. Ramiro apareció minutos después, furioso, gritando amenazas, hasta que vio a Tomás. Nunca olvidaré su cara. Parecía haber visto un fantasma. Eso es imposible, murmuró. Tomás lo miró fijamente. Debiste asegurarte mejor antes de enterrarme. Resultó que Tomás había estado trabajando en secreto con una unidad especial durante meses. Fingieron su muerte después de que intentaran asesinarlo, porque necesitaban descubrir a todos los involucrados. Y gracias al error de Ramiro, al incriminarme tan rápido, cometieron demasiados movimientos desesperados, demasiados errores. Las pruebas terminaron conectando a directivos, empresas fantasmas, lavado de dinero y corrupción. Todo cayó en cuestión de días. Ramiro terminó arrestado, Andrés también. Varios ejecutivos desaparecieron antes de ser capturados, y Lucía había estado colaborando en secreto con Tomás desde hacía semanas. Por eso estaba aterrada en aquel video. Intentaba conseguir pruebas sin que la descubrieran. Meses después, limpiaron mi nombre públicamente. La empresa quebró. Y yo pasé de ser el traidor a ser la principal víctima del caso más grande de corrupción empresarial que había salido en las noticias del país en años, pero honestamente, lo que más me marcó fue otra cosa. Una noche, después de todo, le pregunté a Tomás algo que me había perseguido desde el principio. Cuando Ramiro dijo que terminaría igual que tú. ¿Qué te hicieron realmente? Tomás guardó silencio unos segundos. Luego levantó un poco la manga de su camisa. Tenía una cicatriz enorme atravesándole el brazo y parte del pecho. Digamos que esa noche entendí hasta dónde eran capaces de llegar para proteger sus secretos, y fue ahí cuando comprendí algo aterrador. Si Julia no hubiera dejado aquel USB en mi caja, yo jamás habría salido vivo de todo eso. Pasaron casi 2 años después de todo aquello. 2 años desde la noche en que mi vida se destruyó frente a toda la oficina. A veces todavía recordaba las miradas, los rumores, la sensación horrible de ver mi nombre convertido en sinónimo de traidor en Internet. Pero el tiempo terminó poniendo todo en su lugar. Las investigaciones hicieron que el caso explotara a nivel nacional. Descubrieron millones desviados, empresas falsas y una red de corrupción muchísimo más grande de lo que cualquiera imaginaba. Mi nombre quedó completamente limpio. Y no solo eso, la empresa, antes de quebrar, tuvo que indemnizarme públicamente por daños, despido injustificado y difamación. Otros empleados también declararon a mi favor después de que saliera la verdad. Muchos admitieron que nunca creyeron realmente que yo fuera culpable. Solo tuvieron miedo. Con ese dinero hice algo que jamás pensé posible. Me fui de la ciudad. Demasiados recuerdos. Demasiadas heridas. Compré una pequeña casa lejos del ruido, cerca de un lago tranquilo donde por primera vez en años podía dormir sin revisar la puerta 3 veces antes de acostarme. Y lo más extraño fue que, después de tocar fondo, mi vida empezó a mejorar de verdad. Un antiguo cliente de la empresa, alguien que había seguido el caso desde afuera, me ofreció trabajo en su nueva compañía. Pero esta vez no como empleado común. Quería que dirigiera todo el departamento de seguridad digital, porque después de todo lo ocurrido, mi experiencia valía muchísimo. Acepté, y por primera vez trabajé en un lugar donde nadie me veía como reemplazable. Donde sí escuchaban mi opinión, donde no tenía que vivir con miedo. Julia también logró seguir adelante. Después de años obsesionada con encontrar respuestas sobre Tomás, finalmente pudo cerrar esa etapa de su vida. Él entró en un programa de protección después del juicio, pero antes de irse se aseguró de que ella estuviera a salvo. Y aunque ella y yo pasamos por cosas demasiado intensas juntos, nuestra relación cambió con el tiempo. Ya no éramos 2 personas sobreviviendo. Empezamos a vivir. Primero fueron cafés, luego cenas, luego viajes improvisados. Hasta que una noche, sentados frente al lago, Julia me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué cosa? Sonrió apenas. Que el peor momento de nuestras vidas terminó llevándonos exactamente al lugar donde debíamos estar. Y tenía razón, porque aunque me humillaron, me acusaron y trataron de destruirme, al final no pudieron quitarme lo más importante. La verdad, Ramiro terminó condenado.
Andrés confesó todo para reducir su sentencia, y muchas de las personas que participaron en el encubrimiento acabaron perdiéndolo todo: dinero, prestigio, poder. Mientras ellos caían, yo finalmente pude volver a respirar tranquilo. Y a veces todavía pienso en aquella mañana donde me señalaron delante de toda la oficina como si fuera un monstruo. Si alguien me hubiera dicho que años después terminaría feliz, en paz y construyendo una vida nueva, jamás lo habría creído. Pero supongo que así funciona la vida. A veces te destruye primero, solo para alejarte de los lugares donde nunca debiste quedarte. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció más o menos? Ya sabes, déjame tu opinión en la caja de los comentarios y también deja tu me gusta, tu like, tu dislike, aunque creo que ahora solamente aparecen los likes, ¿no? Muy bueno. Ya saben que suscríbete aquí a August Reddit para más videos entretenidos, para más historias entretenidas. Ok, nos vemos en la siguiente historia. Adiós.